amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un feliz martes, un martes que hoy es 3 de julio 2018, listos para llevarles esta pauta. Estamos en vivo de Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Fidel, ¿cómo estás tú? Bien, Darcy, gracias a Dios. Bienvenidos amigos, todos ustedes, a Un Mundo de Economía. Hoy, como acostumbramos los martes, vamos a estar trabajando con un punto candente en la economía para analizar algún fenómeno o algún aspecto importante, determinante de lo tanto que estamos viviendo en Venezuela en los últimos tiempos. Y hoy vamos a hablar, caramba, de la gasolina. La gasolina, una economía muy extraña la que se vive en Venezuela en torno a la gasolina. Caramba, porque, hombre, es el principal producto de bachaqueo, de economía oscura, en torno al manejo del combustible, la producción del combustible y la comercialización. Desde el otro ángulo también hay una economía muy extraña. Sí, por cierto, hoy no nos va a acompañar nuestro compañero David Feldman, pero bueno, aquí estamos Fidel y yo para debatir este punto candente de la gasolina. Qué economía tan extraña. Y yo empiezo diciendo lo siguiente, Fidel, que para hablar del país, para hablar de un país hay que hacerlo desde sus perspectivas. Y desde sus perspectivas, ¿por qué? Porque tenemos que pensar que las cosas que van ocurriendo no se deben a simples acontecimientos así por así, sino simplemente a estructuras que están instaladas y por instalarse, que son explicadas a través de lo que es la realidad material económica y la realidad mental. Por lo tanto, nosotros, tanto Fidel como yo, los que vamos a hablar sobre la gasolina, que es una economía un tanto extraña, lo vamos a hacer desde una perspectiva psicosocioeconómica. ¿Verdad sí, que sí, Fidel? Sí, porque es que no hay otra forma de abordar un tema tan complejo como este de la gasolina, porque no solamente está en el campo, digamos, de los hechos fácticos reales que provienen de cómo se está desarrollando o manejando desde el ángulo de la política, cómo se está manejando la producción, la extracción de la materia prima, la producción del combustible y la comercialización. Porque y ustedes lo saben, para nadie es un secreto, PDVSA está atravesando una crisis muy fuerte, claro, muy potente, que está afectando profundamente su capacidad de generar el producto y de comercializarlo en el país. Y eso pues está generando una distorsión. Exactamente, es así, porque justamente lo que nosotros vamos a aportar en esta entrega de Un Mundo de Economía sobre esta temática, lo debemos hacer, sobre todo hay que tomar en cuenta la conducta y las expectativas, que son las visibilidades en cuanto al comportamiento que tiene una población en general día a día. Y aquí, como lo dice Fidel, es verdad que la situación de PDVSA cada día se hace más difícil, la caída de la producción de petróleo, los problemas que tiene severos de flujo de caja, y párese de contar así como todo el endeudamiento que tiene, es decir, los bonos de PDVSA el 2020, el 2022, bueno, parece de contar. Pero, Fidel, aquí vamos a tratar, como es una economía tan extraña, yo creo que aquí lo que se está dando en este sector, como es la gasolina, con este rubro, es simplemente la pugna que hay, la guerra entre dos economías. La economía legal, visible, y la economía oculta, la economía invisible o la economía oscura. Es la pugna tan grande que hay. ¿Cómo podemos nosotros explicarle a nuestra audiencia? Y una pugna que gira fundamentalmente en torno a los combustibles, ¿no? Digamos por el carácter estratégico que tiene para la vida personal, humana, de familias y gentes, como también, por supuesto, para el desarrollo económico de todo tipo de actividad, ¿no? Entonces, no solamente la gasolina. Ahí entra el tema de los lubricantes, entra el tema del gas doméstico, y eso que se esté hablando de estas cosas en un país energético como Venezuela, cuya estructura económica está fundamentada precisamente en la explotación del petróleo y la producción de derivados del petróleo, donde entra el gas licuado que utilizamos en los hogares, en la cocina, y la gasolina, bueno, imagínate tú. Pero entonces, ¿por qué hay esta confrontación? Porque hay una distorsión en la economía. Y la distorsión deriva de la producción.
PDVSA tiene que abastecer el mercado interno con 250.000 barriles diarios de gasolina, de los cuales está importando el 70% de esa cantidad de petróleo, de gasolina. 175.000 barriles tiene que importarse porque no hay producción. Eso explica la escasez que hay en el mercado. Y eso agrava también la circunstancia, digamos, financiera de la empresa, porque está comprando la gasolina a precio internacional y vendiéndola en 6 bolívares. Sí, por eso que decimos la gasolina, qué economía tan extraña. Antes de continuar, nosotros debemos hacer una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía hoy en martes de Un Punto Candente en la Economía. Bienvenidos amigos de nuevo a Un Mundo de Economía. Continuamos aquí con ustedes en un punto candente de la economía, analizando nuestro tema de hoy, la gasolina. Qué economía tan extraña la que gira en torno al combustible. Caray, Darcy, amigos, hay muchas cosas que están, digamos, en realidad en las raíces del problema de la gasolina y lo que esto implica en la vida de los ciudadanos, de los venezolanos de hoy, en este país, y particularmente aquí en el Táchira, ¿no, Darcy? Totalmente. Que tiene que ver con aquello de las inmensas colas para surtirse de combustible que ya se convirtieron en parte del paisaje urbano, porque estamos hablando de un fenómeno que tiene 8 años de vigencia aquí en el Táchira y que tiene relación no solamente con el tema de la escasez de la producción del combustible, como estábamos hablando en el segmento anterior, también está incidiendo en el problema de distribución de la gasolina por parte del sistema de transporte que tiene PDVSA para estos efectos. Recordemos que el gobierno venezolano estatizó, se apropió de casi prácticamente todas las compañías de transporte de combustible que habían en el país y de todos los vehículos de carga. Crearon una división, una dependencia en PDVSA para transporte de combustible y allí llevaron todos estos vehículos más otros nuevos que compró PDVSA para esos efectos, de manera que se tiene un parque bastante grande de camiones para distribuir y de tanqueros para distribuir la gasolina por todo el país. Pero la inmensa mayoría de estos vehículos hoy están parados por fallas técnicas y mecánicas, porque no hay repuestos, porque no tienen el dinero para repararlas, porque no tienen cauchos, porque no tienen baterías. Y ese es el problema entonces que está generando el que el combustible no llegue, en particular al Táchira. El 50% de los vehículos está operativo y el 50% está parado. Eso que tú dices son parte de las razones por las cuales hay escasez en cuanto al suministro del combustible aquí en nuestro estado. Pero yo también quiero decir está algo. Está el otro fenómeno. Cada vez que existe, yo empiezo diciéndoles lo siguiente, estimada audiencia, que cada vez que se da una realidad humana, pues se da inmediatamente una realidad económica. Y ante estas realidades, pues justamente, y para explicar el fenómeno del combustible aquí, sobre todo del contrabando, de la escasez, etcétera, ante estas dos realidades se dan dos tipos de economías. Es decir, una economía, como lo dije al comienzo, formal, una economía visible que se corresponde a los códigos y a las leyes del Estado, y está la otra que es la economía oculta, invisible, que se corresponde a los códigos de la vida delincuencial, delictiva. Aquí esta explicación en cuanto a una de las causas por qué tantas colas, cada vez mayores las colas, los tiempos de espera, es la pugna que hay entre estas dos economías. Porque mientras haya sobre todo igualdad de condiciones en los precios y en los suministros, la pugna se da considerablemente. Y la hegemonía es la economía oculta, la economía invisible, la que establece y determina estas condiciones. Y mira, es lógico, Fidel, porque a esta gente que vive en las economías ocultas no les interesa para nada que se resuelva el problema, si hay colas o no hay colas. Porque viven de ellos. Porque viven de ellos, por eso es su economías subterráneas. Mientras que los afectados
totalmente los que vivimos día a día estos problemas, los que de la economía de formal. La economía formal, la gente que tiene sus vehículos y hace colas de 4, 6, 10 horas, para poder es trabajar. Justamente la gente que está en la economía legal, visible. Y entonces a esta gente, como no, en el primer grupo, los de las economías ocultas no son afectados por estas colas ni nada de lo demás, no le interesa para nada que haya una posible solución en cuanto a la que vaya mermando estas colas. Y no les afecta porque precisamente hacer las colas es parte del trabajo. Claro, uno entiende que se trata de una cantidad de gente que no trabaja de manera formal porque el sistema formal de la economía formal no está ofreciendo campo de trabajo. Entonces tienen que irse a estos extramuros, por llamarlo de alguna manera, a buscar el sustento de su economía. Y en una zona de frontera, pues ni qué te diré, en el contacto de dos economías muy disímiles, donde la disparidad del valor monetario es una barbaridad, y lo vamos a ver en el próximo segmento, sí, ¿no? Entonces, eso impulsa a la gente a vivir de estas cosas. Miren, el contacto, Darcy, de las dos economías, de la formal y de la oculta, es tan visible en el Táchira en el contexto de las colas de gasolina. Mientras la gente que bachaquea gasolina tiene el cupo activo desde el primer día del mes hasta que se acaban los cupos, las colas son infernales. Los cupos se les vienen terminando el 20, el 22 del mes, de manera que en los últimos días del mes no hay cola porque el bachaquero ya no tiene cupo. Ahí se ve. Claro. Ahí se ve el fenómeno. Y es la economía oculta la que manda. En este sí, caso, es la que determina. Aquí, la que está determinando es todo. la que determina. Amigos, vamos a hacer un nuevo corte comercial para regresar entonces con ustedes hablando de esta economía tan extraña que gira en torno a la gasolina en el Táchira y en Venezuela. Ya venimos, vamos a entrar por cierto con un video para poder hacer algunas referencias allí. No se retiren. En el estado Táchira circulan aproximadamente unos 160.000 vehículos. Sin embargo, en este territorio fronterizo se consume más combustible que en Caracas, una ciudad donde circulan un poco más de 1 millón de vehículos. Ello se debe en gran medida al contrabando de extracción de gasolina y a la distorsión que esta actividad crea en los precios de los productos en territorio venezolano y colombiano. En ese sentido, con solo un bolívar del lado venezolano de la frontera, se puede llenar una pimpina de gasolina, mientras que en esa misma pimpina, cruzando la frontera del lado colombiano, podría costar el equivalente a 15.000 bolívares. Pero estos costos se han elevado y tras el cierre de la frontera, una pimpina de gasolina pudiera llegar a costar hasta unos 60.000 bolívares. A ello, se suma que el tiempo que demora un vehículo con un tráfico moderado en trasladarse desde la localidad venezolana de San Cristóbal hasta Cúcuta, Colombia, es de aproximadamente 1 hora y 28 minutos. Visto así, el contrabando de combustible es uno de los negocios más rentables para las mafias de la frontera, sobre todo porque Venezuela cuenta con una de las gasolinas más baratas del mundo, subsidiada por el gobierno venezolano para el beneficio de sus ciudadanos. Bien. Datos suministrados de este video que ustedes acabaron de ver, Fidel. ¿Cuánto vale un litro de gasolina en Colombia? Sí, es que y aquí al litro que tenemos en Venezuela de 91 y 95 octanos. Vamos a explicar para que entendamos lo que dice el comercial, porque los datos del video, los datos del video pues son para el momento en que la gente de Telesur, por cierto, generó este material. Hoy estamos hablando de 3 de julio, datos actuales. En Colombia, 1 litro de combustible promedio equivalente a la gasolina de 91 octanos cuesta 2.238 pesos el litro de gasolina, mientras en Venezuela cuesta 1 bolívar. Si lo ponemos en bolívares, el precio del litro de gasolina, tomando en cuenta que 1.000 pesos equivalen aproximadamente a 1 millón de bolívares en la actualidad, 1 litro de gasolina en Colombia cuesta en consecuencia en bolívares 2.300.000 bolívares, el litro que aquí cuesta 1 bolívar. Claro. Cuesta en Colombia 2.300.000. Una pimpina de 20 litros cuesta 48.000 pesos en Colombia, ese es el precio de la gasolina establecido en Colombia,
Eso significa que he puesto en bolívares, son 48 millones de bolívares, una pimpina. Un tanque de 60 litros, en consecuencia, que aquí cuesta 360 bolívares, vale allá 135.000 pesos, el equivalente a 135 millones. Por supuesto. Entonces eso explica por qué tanta gente que no tiene trabajo, que no tiene ingresos, que no tiene recursos, entonces está negociando gasolina. Si yo vendo 2 tanques de gasolina semanales, claro, no me los van a pagar a 135.000 pesos, porque ese es el precio allá, me los van a pagar por la mitad, pero eso me representa cada tanque unos 70, 80 millones de bolívares. Y entonces ¿Quién se gana en la economía formal 80 millones de bolívares mensuales? Ante el beneficio que reciben estos agentes económicos que viven en las economías ocultas del bachaqueo, de la gasolina, del contrabando, pues la pugna es tremenda. Mientras haya ese diferencial de precio del combustible entre la economía legal que tiene el precio aquí en Venezuela con la economía legal allá en Colombia, el precio que tiene en Colombia, esa brecha tan grande, diferencial en el precio, pues indiscutiblemente que la pugna entre estas dos economías hace que se den estas colas que también, aparte de los beneficios económicos, también inciden en un factor psicológico para la población, para los que hacen las colas. Claro, muy fuerte. Y de ahí, sobre todo, también las oposiciones, tanto el oficialismo como las oposiciones, le sacan punta a esto. El oficialismo, pues, imagínense, ellos dicen que no, como que omiten el problema, mientras que las oposiciones pues tienen la esperanza de que la población se rebele. Claro. Se pronuncie ante esto. Y en el fondo, entonces, lo que uno va a ver en el futuro, lejos de que el problema desaparezca, es que va a crecer. ¿Sí? Porque en la medida en que el diferencial cambiario entre las dos economías vaya creciendo, y vaya que está creciendo porque el bolívar está perdiendo valor todos los días, entonces, ¿cuánto va a costar la gasolina mañana? Dios mío, es una buena interrogante, y con esta interrogante nosotros tenemos que despedirnos. Nuestra invitación muy cordial para mañana jueves, y ya saben, amigos, que hágase lo que se haga y dígase lo que se diga, la economía es el motor que mueve al mundo. Tengan todos el mejor día posible. Buen provecho.